Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos, compañeros. Muy buenas noches. Creo que ahora sí tengo sonido. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Qué gusto saludarles. Buenas noches. Muy bien, vamos. Deja el teléfono aquí. Deja para ver. No, así no se trata así las cosas. A ver, ¿a usted le gustaría que la traten así la hagan? No me gusta que y entonces, pobre libro, tampoco le gusta que la hagan saltar. Voy a apagar el micrófono. Muy buenas noches, compañeros, con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se lo habrán estos focos sin ver hoy? ¿Para qué pagas 3 y de todas maneras? Es que solo me ven la parte de atrás. Vamos a esperar unos 2 minutos más y damos inicio a la sesión. De todas maneras, ya la sesión se está grabando. Estamos 27 personas en línea. Está un buen número. Tenemos ya un buen número. Buenas noches con Muy todos. bien, muy buenas noches, buenas noches. Vamos ahora sí a dar inicio a la Buenas cuarta noches. sesión. Muy buenas noches. Un gusto saludar con cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión de Zoom sobre nuestro curso de Montessori, nuestra maravillosa capacitación sobre Montessori que nos ha estado yendo bastante bien. Vamos a dar inicio. Ya aquí tengo la presentación. Sí. Sí, muy bien, estamos listos. Entonces, en esta cuarta sesión vamos nosotros a hablar acerca de 2 temas que corresponden al entorno y materiales dentro de la metodología de Montessori y un aspecto que es
original, digámoslo así, muy diferente en cuanto a otras metodologías y es el énfasis que le dan a la evaluación docente. ¿Sí? Entonces, si ya estamos listos, pues vamos a empezar. Antes de iniciar, quiero pedirles que hagamos un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio de enfoque y de concentración, ¿de acuerdo? Todos nosotros nos vamos a sentar lo más cómodamente que podamos, en la forma más recta, digamos así, o más correcta que lo podamos, ¿verdad? La espalda totalmente recta, las piernas perpendiculares en lo posible al piso, ¿sí? Los brazos sueltitos, sueltitos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este ejercicio de concentración, ¿sí? Principalmente esto nos va a ayudar si tuvimos un día de pronto agotado, un día de esos fuertes que sin duda lo estaremos teniendo ya tan cerca del final del año lectivo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Durante 5 segundos vamos a tomar aire, la mayor cantidad de aire posible, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Y vamos a soltar por la boca. ¿Sí? Nuevamente. Al momento de soltar el aire, lo soltamos ahora con todas las fuerzas. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? En una tercera ocasión, vamos otra vez a tomar aire, la mayor cantidad de aire posible, y al momento de tomar el aire, vamos a cerrar los ojos, ¿de acuerdo? Vamos a mantener los ojos cerrados. Empezamos. Muy bien, ¿por qué hacemos este ejercicio? Nosotros, en primer lugar, necesitamos concentrarnos, enfocarnos en la actividad que vamos a realizar desde el día de hoy, ¿sí? En esta sesión. Es un ejercicio que también, si ustedes lo aplican con sus estudiantes al inicio de cada clase, les va a ayudar tanto a ustedes como a ellos para aumentar su capacidad de enfoque, su capacidad de concentración. Recordemos que dentro de la metodología de Montessori, puesto que promovemos el aprendizaje autónomo de cada uno de nuestros estudiantes, necesitamos que ellos mantengan un nivel de concentración, un nivel de enfoque durante la mayor cantidad del tiempo que va a durar su actividad, ¿sí? Todos nosotros sabemos que existen unos umbrales de atención, unos umbrales de concentración y estos van variando en cada grupo de edad, ¿sí? Y esto se mantiene dentro de la metodología de Montessori, pero con estos tipos de ejercicios mejoramos o aumentamos el nivel de concentración, puesto que tiene una mayor importancia. Perfecto. Entonces, ya que estamos listos y listas para dar inicio, pues pasemos a la siguiente diapositiva. He querido seleccionar esta imagen, que es una de las fotografías disponibles sobre modelos de aulas de metodología Montessori, o de una vez aulas Montessori, ¿sí? Y vamos a verificar cada una de las características que se están enunciando en la diapositiva, ¿sí? En primer lugar, nosotros hablamos de las aulas Montessori o los espacios Montessori, porque inclusive se puede crear también espacios Montessori en casa para quienes tienen sus hijos, ¿verdad? Y quieren involucrarlos ya en la metodología de Montessori, pueden adaptar un espacio dentro de su hogar con estas características. En primer lugar, hablemos de un espacio que sea limpio y ordenado. Y en el caso de las viviendas, tiene que ser un espacio que sea exclusivo para las actividades de aprendizaje, ¿sí? Esto no le quita mérito a que, por ejemplo, si en algún momento queremos que nuestros niños en casa aprendan, por ejemplo, a preparar alguna receta de cocina, puedan trabajar en el espacio de la cocina con toda libertad, ¿verdad?
Entonces hablamos de la necesidad de mantener un espacio que sea limpio y ordenado, tanto al momento de recibir a nuestros estudiantes, como también y principalmente al momento en que nuestros estudiantes están terminando la actividad. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos nosotros involucrarles precisamente en la organización, en la limpieza del aula, pero también necesitamos fomentar, desarrollar en cada uno de nuestros estudiantes el hábito, ¿sí?, de la organización, el hábito de la limpieza. ¿De acuerdo? Como segunda característica, se enuncia que el material disponible tiene que estar siempre al alcance de los niños. Y esto se va a relacionar con la otra característica que está un poco más abajo, mantener un mobiliario diseñado a la medida y a las necesidades de nuestros niños, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que como el material, los escritorios, las mesas de trabajo, deben tener una altura, digamos así, un poco menor que la altura estándar para personas adultas, ¿sí? Porque los niños tienen que sentirse cómodos mientras están manipulando el material, ¿de acuerdo? Que no suceda como cuando, yo me acuerdo cuando yo estudié en escuela, ¿sí? Yo tenía una materia que se llamaba laboratorio, ¿ya? ¿Y cuántas veces me llevaban al laboratorio durante el año lectivo? De pronto, una vez al mes o una vez cada 2 meses. ¿Por qué? Porque el material era no sé si no solamente costoso para la institución educativa, sino también eran materiales de trabajo que eran peligrosos para que niños de 10, 11 años lo podamos manipular con libertad, ¿verdad? Entonces, el material Montessori tiene que ser fabricado y diseñado de manera que ergonómicamente inclusive atienda más a la necesidad de los niños, porque van a ser quienes manipulen ese material, más adaptado a las necesidades de ellos que a la necesidad propia de un adulto, ¿sí? Otra característica del espacio de Montessori es que debe tener una amplitud suficiente para desarrollar diversas actividades, diversos tipos de actividades, ¿sí? Y esto no quiere decir necesariamente tener por poco y espacios o aulas de clase de 50 metros cuadrados o más, ¿verdad? No necesariamente eso, sino que con una organización adecuada del mobiliario y del material se puede conseguir dividir los espacios de trabajo, ¿sí? De manera que podamos distribuir o crear estaciones dentro de nuestra aula. Sí, muy bien. Hablamos de la necesidad de tener un mobiliario diseñado a la medida de los niños, ¿sí? Y también diferenciar espacios de trabajo individual y de trabajo colectivo. Como hablamos que en la metodología Montessori se desarrolla el trabajo autónomo de los niños, hábitos de trabajo autónomo, los niños también dentro de esa libertad, dentro de esa autonomía que están ellos aprendiendo, pues tendrán la capacidad de decidir cuándo es el momento ideal para trabajar individualmente o cuándo es el momento ideal para trabajar en grupo. Esto, por supuesto, lo vamos a direccionar nosotros como docentes, ¿sí? Nosotros seguimos realizando planificaciones, por supuesto. Seguimos teniendo objetivos didácticos, por supuesto, eso no se puede eliminar. Y las orientaciones iniciales van a permitir que los niños, dentro de o con los parámetros que les estamos dando, puedan decidir en qué momento trabajan individual o en qué momento trabajan con grupos. ¿De acuerdo? No tengo habilitada todavía la sala de chat, pero espero que vayamos publicando las inquietudes que tengamos, ¿sí? Igual podemos usar la herramienta de levantar mano si ustedes tienen alguna intervención que realizar o alguna inquietud, ¿de acuerdo? Así es que pueden hacerlo con
con total libertad. Dentro del mismo tema del entorno, ¿sí? Hablamos que la decoración en paredes debe ser una decoración mínima, ¿de acuerdo? ¿Por qué una decoración mínima? Porque como hablábamos al inicio, necesitamos facilitar los momentos de concentración en nuestros estudiantes, ¿sí? Y si vamos a tener, yo qué sé, vinilos de diferentes dibujos o de películas inclusive, en las paredes de pronto los niños se van a concentrar más en observar ese dibujo, esa imagen, que concentrarse en la actividad que están realizando. ¿De acuerdo? Los colores que permitan la concentración, por supuesto, van a ser colores de tonalidades pastel, ¿sí? Colores que no sean tan fuertes porque nos van a para evitar la desconcentración, ¿de acuerdo? Hasta aquí una primera inquietud o intervención por parte de Gladys, por favor. ¿Puedes habilitar tu micrófono? ¿Cómo están? Buenas noches. Mauricio, una consulta. No sé si en este caso, como dice, mínima decoración por temáticas, por decir, si es que estoy viendo el número 1, ¿puedo decorar en ese instante con el número 1 o debe ser una decoración ya estática que no se puede cambiar? De acuerdo. Importantísima tu inquietud, Gladys. Me parece, bueno, en mi opinión es que si puedes manejar el concepto de decoraciones movibles, decoraciones temporales, puede ayudarte como tú, el ejemplo que tú planteas es totalmente válido. Si en una jornada voy a aprender a modelar, a dibujar el número 1, ¿sí? O la vocal A, entonces valdría la pena enfocar las decoraciones con esa temática, siempre y cuando, y creo que lo contestaste tú misma, siempre y cuando las decoraciones sean móviles, ¿sí? Como te decía, para ayudar a nuestros estudiantes a que mantengan sus periodos de concentración, ¿de acuerdo? Esto del enfoque, de la concentración, inclusive para nosotros como adultos es un poco difícil, es un poco complicado, más aún para nuestros estudiantes. Entonces, todas las herramientas, todas las estrategias que estén a nuestro alcance, que estén en nuestro conocimiento también como docentes que somos, pues tenemos que ponerlas en práctica. Entonces, sí, tu inquietud es totalmente válida, Gladys, y creo que tú mismo nos diste la respuesta. ¿Sí? Manejar decoraciones móviles si es que fuera necesario o de acuerdo a la temática que se está trabajando. Y lo que les decía, igual, si vamos a pintar las paredes, lo podemos hacer, sí, pero con tonalidades, yo recomendaría tonalidades pastel para que no brillen tanto y para que la fuerza de los colores no sea un distractor en nuestros estudiantes. Y lo que les mencionaba en la diapositiva anterior también, nosotros debemos fomentar hábitos de organización en nuestros estudiantes porque deben ser ellos quienes guarden el material después de haberlo usado. Lastimosamente, en escuelas, en colegios también, o en los hogares se ve que los niños terminan de usar material, terminan de jugar, de usar sus juguetes y los dejan botados ahí por todo lado, ¿sí? Y esto, por ejemplo, yo veo las veces que voy a visitarle a mi hermana con mis sobrinos que tienen 6 y 8 años, ¿sí? Ellos todavía están con esa mala costumbre de dejar los juguetes por todo lado. Entonces, hay que ir trabajando, hay que irles enseñando a ellos. Mientras más pequeños puedan fortalecer y desarrollar esa habilidad, se va a convertir en un hábito que inclusive los va a ayudar para la edad adulta. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos hablado del entorno, ahora hablemos acerca del material. Sin duda, si ustedes empiezan a buscar material Montessori en Google o en cualquier buscador de internet, nos vamos a encontrar, pero maravillas, ¿sí? Y ejemplos de material tan variado, porque lo permite eso y porque el material
la metodología Montessori promueve precisamente que el material, como dice la primera parte, permita la exploración y la investigación individual por parte de los estudiantes, ¿sí? Habrán casos muy específicos en que nosotros como docentes tengamos que decirles a los estudiantes cómo utilizar un material, cómo utilizar un grupo de materiales. ¿Por qué? Una de las características que es clave dentro del concepto de material Montessori es precisamente esta característica que dice el control de error. ¿Eso qué quiere decir? Que el material mismo está adaptado para evidenciar cuándo se está usando de forma correcta o cuándo se está usando de forma incorrecta, ¿sí? Y creo que aquí el ejemplo más claro, no saqué la imagen, pero el ejemplo más claro son los juguetes para bebés, ¿no es cierto? En que tienes una figura en forma de estrella, una figura circular, una figura triangular, y tienes un espacio con hoyos de esas mismas formas, ¿verdad? Entonces, la estrella no va a pasar por el hueco en forma de triángulo o por el hueco en forma de círculo. Tiene que pasar por el hueco en forma de estrella, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el ejemplo más claro para demostrarles qué es lo que significa este concepto de control de error. Si el niño quiere traspasarle a la figura de estrella por el hueco circular, no va a poder. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, si hace ese intento, el mismo material le va a demostrar que está cometiendo un error. Y es importante también, y esto lo podrán revisar a medida que empiecen ya a leer el material de esta cuarta unidad, que es necesario que los niños se confronten con el error, ¿de acuerdo? Ni nosotros mismos, ya siendo adultos, somos perfectos, ¿verdad? Entonces, no importa que los niños se confronten con el error, por dos cosas. En primer lugar, tienen que identificar cuáles son los procedimientos correctos del uso de cada material, pero segundo, y esto es por la parte emocional también, tienen que aprender a gestionar sus emociones durante periodos de error o periodos de fracaso, ¿sí? Considerando que a esa edad los fracasos, si se pueden llamar de esa manera, con esa rigidez, ¿sí? No son fracasos que les va a costar de pronto su salud o su vida incluso, ¿de acuerdo? Entonces, permitirles, por supuesto, tomando siempre habrán excepciones específicas con cierto material, ¿verdad? En que se pueda poner en riesgo la salud de los niños, pero caso contrario, permitirles y dejar que ellos mismos sean conscientes de cuando están cometiendo algún error en la manipulación del material, ¿sí? Y luego, claro, el material, los materiales Montessori están clasificados de acuerdo al propósito que se les va a dar. Entonces existe el material sensorial, material para lenguaje, material para matemática y material para ciencias. Cada uno de ellos con sus propias características, con sus propios objetivos. Acuérdense que el material Montessori es un material diseñado intencionalmente, ¿sí? Diseñado intencionalmente porque estamos persiguiendo objetivos de aprendizaje, estamos persiguiendo desarrollo de competencias, ¿de acuerdo? Todos estos enfoques se mantienen dentro de la metodología de Montessori. ¿Sí? Muy bien. Pasemos ahora a la otra parte, que ya a lo que nos involucra a nosotros como docentes, ¿sí? El adulto de la clase. En primer lugar, y esto lo voy a rescatar de las primeras sesiones que tuvimos y de los primeros módulos de este material, ¿sí? El rol del docente no es un rol protagónico como lo era en la educación tradicional. El rol del docente es un rol de apoyo, ¿sí? Es un rol de mediador entre los estudiantes y los materiales
solamente en el caso que los estudiantes lo pidan, ¿de acuerdo? Nosotros, mientras menos intervención tengamos durante el momento de aprendizaje, va a ser mejor para nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Y el principal motivo por el que esto es así es precisamente para desarrollar o para ayudarles a nuestros estudiantes a desarrollar su capacidad de autonomía, el trabajo autónomo, el trabajo independiente, ¿sí? Entonces, cuando a lo largo de la historia vemos o analizamos cuáles han sido los modelos de formación docente, ¿sí? Nos encontramos con cuatro modelos. Ahora, es importante señalar lo siguiente. Ninguno de estos modelos de formación se presenta 100% puro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que tanto el modelo práctico artesanal como el tecnicista, el hermenéutico, el academicista, se presentan a veces uno en mayor proporción que otro, ¿sí? Pero no necesariamente alguno de estos modelos se presentan 100% puros en la práctica o en nuestra formación docente. Y aquí les invito a que cada uno de ustedes recuerde su temporada de estudios universitarios en educación, ¿sí? O su etapa de formación docente, ¿de acuerdo? Empecemos hablando acerca de las características del primer modelo, el práctico artesanal. Este modelo, tiene principalmente la parte de su nombre de artesanal, tiene que ver con el hecho que esto se aprende, que la docencia se aprende involucrándose en la docencia, ¿sí? Involucrándose ya en la práctica docente, es decir, lanzarse al ruedo y ahí empezar a aprender en una modalidad de ensayo-error, en una modalidad 100% empírica, ¿sí? Según este primer modelo, se le considera buen docente a aquel o aquella que es capaz de reproducir los modelos socialmente consagrados. El eslogan, digámoslo así, de este modelo práctico artesanal sería: es que yo aprendí así y así voy a enseñar. ¿De acuerdo? Tal como esa persona fue educada, eso mismo es lo que va a reproducir. Nótese aquí que no hay reflexión, no hay análisis si de pronto la forma en que aprendió fue correcta o incorrecta, no hay la aportación personal que puede y debería ofrecer cada docente, ¿sí? Nótese que este modelo lo único que hace es el conocimiento que recibió, transmitirlo. Y la siguiente generación, el modelo que recibió, lo transmite. Y solamente es una transmisión, una repetición. Ese es el primer modelo, el práctico artesanal. Ahora, el segundo modelo, el de tecnicista eficientista, el propósito, digamos, o la característica clave de este modelo es la economía de esfuerzos y la optimización de recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos nosotros manejamos un currículo, ¿sí? A nivel institucional, a nivel nacional, a nivel de área, ¿de acuerdo? Y dentro de este enfoque tecnicista, la labor del docente es simplificar todo el contenido del currículo y enseñar justamente esa versión simplificada de todo el currículo, ¿de acuerdo? En este sentido, y bajo ese contexto del tecnicista eficientista, el docente no necesita dominar la lógica del conocimiento, pero sí necesita ser un buen comunicador. Necesita dominar las técnicas para transmitir ese conocimiento. ¿De acuerdo? Nótese nuevamente que aquí la habilidad clave del docente no es la pedagogía. Qué curioso, ¿verdad? La habilidad
clave del docente en ese modelo es la capacidad de comunicación, la capacidad de transmisión de conceptos, ¿de acuerdo? Y si a eso se puede apoyar con materiales tecnológicos, pues qué mejor, ¿verdad? Creo que el principal aporte de este modelo es precisamente el uso de diapositivas, el uso de material audiovisual, porque tiene que ver justamente con la parte tecnicista, ¿sí? El tercer concepto es el hermenéutico reflexivo. Y en este modelo ya, justamente como su nombre le indica, ya invita a generar espacios de reflexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este modelo, tanto el docente como la institución educativa tomamos conciencia que el entorno de nuestra institución educativa no necesariamente tiene las mismas características que el entorno de la sociedad, del mundo, digámoslo así, del mundo real, ¿verdad? Porque este otro mundo es un mundo inestable, es un mundo determinado por otros factores culturales, sociopolíticos, ¿verdad? Y nosotros como docentes tenemos la misión de conocer esos factores y brindar a nuestros estudiantes las herramientas conceptuales, no prácticas, las herramientas conceptuales que les permitan generar reflexiones dentro de ese entorno, ¿sí? Y en el cuarto modelo, el academicista, aquí van a anotar también cómo se presenta, ¿verdad? En este cuarto modelo, la característica del buen docente, según este modelo academicista, es el dominio de la asignatura que enseñe, el que tenga conocimientos sólidos sobre la asignatura que enseñe. Y como evidencia de eso, en muchas instituciones educativas, en parte también como consecuencia de la cada vez menor oferta de profesionales en educación, en pedagogía, ¿sí? Han preferido contratar como profesor de matemática a un ingeniero, porque los ingenieros han recibido matemáticas, pero hasta inferiados por poco, ¿verdad? O prefieren contratar como profesores de inglés a hablantes de inglés nativo, ¿sí? ¿Y cuál es la otra característica de este modelo academicista? Es que, según este modelo, basta con tener el conocimiento sobre la asignatura que se enseña, entonces las habilidades pedagógicas se van a ir aprendiendo sobre la marcha. Es decir, empiecen nomás, vaya a las aulas, confróntese con sus estudiantes y mientras lo hace, vaya descubriendo las habilidades pedagógicas que usted necesita conocer y dominar. ¿Sí? Entonces, como les decía, estos modelos de formación en la práctica no se presentan totalmente puros, como les decía, pero cada uno de ellos aporta con características que en la realidad del contexto educativo actual, inclusive actual, se manifiestan. Algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero son básicamente los 4 modelos en que nosotros como docentes hemos sido formados. ¿Sí? Frente a esto, a ver, antes de pasar, ¿cuál creen ustedes, y aquí les pregunto, cuál creen ustedes que sería una característica o una necesidad de formación para docentes en el contexto del modelo de Montessori? ¿Cuál característica quisieran ustedes contrastarla con lo que hemos visto como fundamental de Montessori, del método de Montessori? Veamos, ¿a quién vamos a preguntar? ¿Quién se anima a levantar la mano en primer lugar?
para su intervención. A ver. Lucía. Buenas noches, Sí. qué gusto, qué gusto. Estaba yo, no sé si voy a responder a su pregunta y quería más bien que ustedes me guíen. Yo estuve viendo los videos que estaban en la clase anterior acerca de cómo es una clase Montessori, cómo la maestra estaba dentro de su clase. Y Y para mí todo esto del método Montessori es nuevo, porque quedó muchas veces en la teoría, en los libros, cuando estuve estudiando. Y estoy retomando y estoy de nuevo vivenciando, deleitándome conociendo de nuevo, ¿no? Pero a lo que yo voy es a que el método Montessori nos anima mucho a cosas que los hacemos mm, innatamente, como el orden, como tratar de mantener aulas sin sin muchas cosas que distraigan a los chicos, a los niños, aulas donde se mantenga la armonía, la paz, y tratamos de hacer esto de forma innata como docente. Pero ahora yo voy a, mi inquietud es ¿cómo logro todo este tipo todo lo que sugiere Montessori cuando tengo aulas de mínimo 25, 30 niños de, de diferentes, que vienen de diferentes entornos sociales y voy unificando esto para lograr lo que vi yo en el video? Y me, me vino muchas preguntas, muchas inquietudes. Y el método Montessori a veces me daba la idea de que es un método como que realza, hace mucha referencia y divide la sociedad nuestra con la sociedad en la que estamos muchos inmersos de una economía media y baja y divide totalmente y veo aulas donde son pienso yo que son de un nivel mucho más alto, donde pueden costear espacios grandes, el material, no sé, me gustaría que todos como docentes que han trabajado con el método me guíen en esto. Correcto. Muchas gracias, Lucía, por tu intervención y por tu inquietud, que es una inquietud para mí totalmente válida en el sentido, y creo que lo interpreté correctamente, en nuestro entorno, en nuestro contexto cultural, social, económico, cómo aplicar todas aquellas características que le convierten a Montessori en un modelo casi utópico, ¿verdad? Pero sí, yo ya tengo mi respuesta. Es un modelo que se puede llevar a la práctica independientemente del entorno económico o social en donde se practique. Me gustaría escuchar, en este sentido, me gustaría escuchar las intervenciones de por lo menos dos personas, asimismo levantando la manito, para generar precisamente ese diálogo, esa conversación. Así que las personas que deseen intervenir, Alexandra, perfecto, te escuchamos. Ok, bueno, usted pregunta cuál de estos modelos podríamos vincular con el modelo Montessori. Entonces estaba revisando que lo práctico artesanal era justamente lo de que dijo que era involucrarse y practicar como ya docente de una vez. Entonces yo estaba descartando más o menos y en la que me podría creer sería el
hermenéutico reflexivo, por lo que en esta podríamos generar varias reflexiones acerca del espacio. Yo diría que podría ser esta más o menos la que podríamos involucrar, porque la última, la academicista, es el dominio de una asignatura, la que vayamos a dar también, ¿no es cierto? Bueno, así más o menos iba como descartando y podríamos tener la tercera, yo diría que podríamos ir involucrándola tal vez. Correcto, muy bien. Gracias, gracias Alexandra por tu aporte. Sí, precisamente Montessori rescata justamente esta capacidad de reflexión, de análisis de este tercer modelo, sí, pero generando también el aprendizaje autónomo, ¿verdad? Que los mismos estudiantes puedan, a través de la manipulación del material, a través de sus descubrimientos, a través de sus ensayos y errores, reflexionar sobre lo que están aprendiendo, ¿sí? Veamos otra intervención más y después le comparto la respuesta a la inquietud que nos había planteado Lucía. Veamos si correcto otra persona. Gladys. Sí, Gladys, te escuchamos. En este caso, yo también concuerdo con la compañera en que el modelo Montessori se abarca en un modelo de docente hermenéutico reflexivo. ¿Por qué? Porque al realizar las actividades, los niños reflexionan en lo que están haciendo, teniendo un conocimiento, un aprendizaje, y ven también lo que, perdón, lo que usted dijo sobre los errores que pueden cometer y cómo pueden solucionar. Gladys, perdimos tu audio. Perdón. Ahora. El práctico artesanal no creo mucho debido a que se basa más a algo que deben realizarlo, deben como fabricarlo, me imagino. Como dijo el academista, es algo que se basa directamente en algo, en una materia, y el tecnicista no le veo relacionado con el Montessori. Ok. De acuerdo. Gracias. Gracias, Gladys. Muy bien. Sí, rescato precisamente lo que tú nos mencionas, la manipulación de material Montessori permite que los niños, o provoca que los niños generen espacios de reflexión sobre los aprendizajes que están llevando a cabo, ¿sí? El modelo de formación práctico artesanal, si ustedes se dan cuenta, es un modelo en el que se aprende o tradicionalmente se ha aprendido la mayoría de oficios, ¿sí? La mayoría de oficios se han desarrollado o se han aprendido a través de este modelo, ¿sí? Es un modelo netamente empírico, ¿sí? Empirista. Y ahora sí, contestando a la inquietud que nos planteaba Lucía acerca de cómo llevar a la práctica el modelo Montessori. A ver, como docentes, una de las características que me encanta resaltar de nuestra profesión como docentes es la creatividad y la recursividad, ¿sí? Y me ponía a pensar, déjame ver si puedo regresar a la diapositiva. Ya, hay a ver, cuando estamos trabajando secuencias de números, por ejemplo, en lugar de tener ese material de Montessori, no sé si se alcanza a notar en la esquina inferior izquierda de esta imagen. Esa imagen son
tablas, pedacitos de tabla numerados, ¿verdad? Pero aquí hay dos opciones. Compramos madera de balsa, le recortamos y hacemos el material, ¿sí? O la otra opción existe. Yo tengo un juego que se llama Rummikub, que precisamente tiene fichas y cada una de estas fichas ya están previamente numeradas. En el caso del Rummikub creo que están numeradas hasta el número 13, si estoy bien. Entonces ya tenemos ese material y lo podríamos usar. La semana anterior que saqué una pelotita de goma, ¿verdad? No sé si ustedes se fijaron, pero yo la traje del aparador que está atrás de donde yo estoy sentado. Entonces, pensar en el material que nosotros tenemos, no necesariamente tenemos que crear material nuevo o material desde cero, sino utilizar o reutilizar sería el concepto correcto, el material que nosotros ya tenemos y que en alguna vez lo hayamos utilizado con otro objetivo, ¿no es cierto? En ese sentido, como docentes, sí es importante que nosotros orientemos a nuestros estudiantes sobre el uso del material. Una. Y dos, acerca del entorno, si bien es cierto, nosotros, muchos de nosotros trabajamos o hemos trabajado con aulas de alta densidad poblacional, digamos así, 28 estudiantes en un aula. Yo me acuerdo que tuve 35 estudiantes en un aula. Cuando yo estudié en escuela, era uno de 50 estudiantes en el paralelo, en uno de 9 paralelos de mi grado, ¿sí? Y entonces, claro, nos enfrentamos a grupos de estudiantes muy numerosos, ¿verdad? ¿Y cómo aplicamos eso? En universidad, más que todo, se maneja un concepto de ayudantes de cátedra. Y esto lo mencioné ya la anterior semana. El ayudante de cátedra es precisamente un estudiante más, ¿sí? Pero que el docente le tiene, digamos algo así como algo un poco más de confianza como para delegarle ciertas responsabilidades, ¿sí? En este caso, si trabajas con 28 estudiantes, me voy a inventar este número 28, ¿sí? A 28 estudiantes yo les trataría de dividir en 7 grupos de 4 estudiantes, ¿sí? Y claro, que cada uno de esos grupos esté liderado por un estudiante que nosotros le veamos que tiene un mayor desempeño o que tiene una comprensión más rápida de los aprendizajes que estamos compartiendo, ¿sí? Para que esos estudiantes sean nuestro ayudante de cátedra en ese grupito de 4, dentro de cada grupito de 4, ¿sí? Tal vez grupos un poco más grandecitos, tal vez más grupos, ¿verdad? Que trabajen por parejas, ¿de acuerdo? Entonces, ir trabajando, ir organizándoles a nuestros estudiantes de esa manera. En medida de lo posible, más que todo cuando tienes un espacio físico muy pequeño, procura desarrollar actividades de aprendizaje fuera del aula. No siempre es posible, yo lo sé, pero créeme que a los estudiantes les motiva bastante cuando tienen la oportunidad justamente de salir de ese entorno muy cerrado, ¿sí? Actividades al aire libre para los profes que no somos de educación física es mucho más demandante y digámosle así, hasta un poco más arriesgado, más osado, planificar de esa manera y llevar a cabo esa planificación y más que todo, cumplirla con éxito, ¿sí? Yo me acuerdo cuando empezaba mi práctica docente, o mi primer trabajo ya en docencia, enseñando matemáticas, a mí me gustaba mucho sacarles a mis estudiantes, o sea, trabajar fuera. Y más que todo disfrutaba las unidades que tenían que ver con geometría, porque precisamente la geometría significa la medición de la tierra, ¿sí? Entonces vamos a medir la tierra y punto. Y trabajábamos al aire libre. O inclusive cuando enseñaba computación también,
Normalmente el laboratorio de computación es un espacio cerrado, ¿sí? Y en muy pocos colegios se tiene los recursos suficientes para tener un computador por cada estudiante, ¿no? Yo me acuerdo que tenía que distribuir 4 computadores entre 15 estudiantes. Duro, ¿no es cierto? Entonces ya, una computadora entre 4 personas. Claro, uno manejaba el teclado, otro manejaba el mouse y los otros 2 viendo la pantalla. Así les tocaba, pero cuando les llevaba a hacer ejercicios fuera, planificados, ¿sí? Entonces hasta lo disfrutaban más y de alguna manera llegaban a extrañar el entorno cerrado. Entonces se generaba esa motivación con los estudiantes, ¿sí? Ahora sí, dentro de la metodología de Montessori, puesto que ya te voy a dar la palabra, Gladys. Solamente desarrollamos esta diapositiva y te paso la palabra. Cuando nosotros hablamos del el desempeño docente en el método de Montessori es un aspecto muy importante, porque si bien es cierto, nosotros como docentes no somos los protagonistas del acto educativo, sí somos los provocadores del acto educativo, ¿sí? Es decir, yo pongo la decoración de acuerdo a lo que quiero que mis estudiantes aprendan. El número 1, pusiste el ejemplo, creo que Gladys mismo. Yo distribuyo y propongo el material de acuerdo a lo que yo tengo planificado que van a aprender, ¿sí? Entonces, necesitamos desempeñarnos, desenvolvernos con altos niveles de excelencia. Y, por supuesto, lo que necesitamos nosotros ser evaluados y, más que todo, acostumbrarnos a ser evaluados, ¿sí? Acostumbrarnos a ser evaluados mientras más constantemente, mejor. ¿Por qué? No me acuerdo exactamente quién es el autor, pero en el entorno de marketing, en el entorno de emprendimientos, se lo indica de esta manera. Lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se mejora. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros estar en ese proceso de mejora de calidad continua. Y no es solamente tomar capacitaciones, que es importante, sí, pero también necesitamos nosotros que alguien nos retroalimente sobre nuestra práctica docente, ¿sí? ¿Qué aspectos necesitamos, en qué aspectos necesitamos ser evaluados? Precisamente el aspecto cognitivo, el dominio de la parte, el dominio conceptual, digamos así, de la asignatura, el aspecto instrumental, qué tan recursivos somos, ¿sí? Y el aspecto axiológico, que en cambio tiene que ver justamente con la puesta en práctica que proponemos a los estudiantes. Y el último punto, que es generar la cultura de autoevaluación, no siempre esperar a que alguien, un tercero, me evalúe, sino yo mismo, al final de cada clase, reflexionar, modelo hermenéutico reflexivo, reflexionar, a ver, ¿qué hice? ¿Qué de lo que hice generó un buen impacto en mis estudiantes? ¿Qué de lo que hice o qué de lo que planifiqué no les gustó o no les causó una buena reacción a mis estudiantes? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué puede mejorar? ¿Qué es preferible no volver a hacer? ¿Sí? Preguntarme todo esto y encontrar la respuesta de esas preguntas. Si lo puedo hacer por mi propia cuenta, mucho mejor. Ahora sí, Gladys, te doy la palabra. Bueno, era una pregunta en relación a lo que estaban hablando anteriormente. Y me entró una duda, no sé, en el caso de cómo estamos ahorita en la pandemia, ¿cómo trabajar el método Montessori virtualmente? Porque si se le da la libertad al niño, en este caso de escoger la actividad que él desea, ¿crees que sea factible trabajar este método virtualmente? Sería ya preparando un ambiente en casa. Sí. A ver, algunas opciones de respuestas. Mira, en primer lugar, y solamente hablando de los temas de la clase de hoy, en casa generar un ambiente Montessori, ¿sí? Como les decía, un ambiente que sea específicamente
decorado o adaptado para que cuando los estudiantes entren a ese entorno, que puede ser una habitación o la mitad de una habitación, que sepan que cuando llegan a ese entorno llegan con el propósito de aprender, de adquirir aprendizaje nuevo, ¿sí? El entorno. Segunda, mencionas algo muy importante porque el tema de las clases virtuales, no sé qué tan a largo plazo nos vaya a seguir durando y tenemos que adaptarnos a eso. Afortunadamente, desde un punto de vista o desafortunadamente desde otro punto de vista, existen muchas herramientas digitales que trabajan como material educativo, ¿sí? O que se pueden adaptar como material educativo. Ustedes mismos han presentado tareas en Canva, en Trello, han hecho páginas web en WordPress o en Blogger, ¿sí? Han manejado y manejan demasiadas herramientas digitales y algunas de estas herramientas se le puede proponer a nuestros estudiantes. Para los más pequeñitos, para los estudiantes más pequeños, actividades interactivas que también existen. Hay una página que se llama Kahoot. Déjame escribirle en el chat, ¿sí? También tienen modelos tienen recursos educativos, o tú le puedes buscar, mira, a nivel de internet, pero, y aquí voy a rescatar uno de los temas de la anterior semana. Necesitamos, más que todo en este contexto, necesitamos que nuestros padres de familia estén involucrados en el aprendizaje, ¿sí? Necesitamos que ellos sean el adulto cercano que nosotros como docentes en este contexto no podemos ser para nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces hay que promover la importancia del aprendizaje, y valorar cada uno de los recursos. Acordémonos solamente nosotros mismos. 1 año y 3 meses antes, más o menos, cuando empezó la pandemia, algunos de nosotros ni siquiera podíamos prender el Zoom. Bueno, en mi caso no, porque yo precisamente me formé en tecnología educativa, pero mi mamá no podía, ¿sí? Mi suegra, que ahora tiene 78 años, ahora ya maneja el Zoom, ya maneja el WhatsApp, que no manejaba, ¿de acuerdo? Entonces está que le llama a mi esposa, que me llama a mí a veces a preguntarme que cómo mando una foto, que cómo subo un video. Es cuestión de adaptarnos, ¿sí? Y claro, me da un montón de ternura verle que, ya les digo, 78 años y aprendió, acabó aprendiendo. Ahí de pronto demorándose un poquito más que otras personas, pero acabó aprendiendo. ¿Sí? Voy a dar la palabra en este orden. Maritza, Génesis y luego Alexandra. ¿De acuerdo? Maritza, te escuchamos. ¿Y qué tal, compañeros? Buenas noches. Respecto a las inquietudes que se presentan, me gustaría un poquito compartir las experiencias que yo he trabajado. Bueno, yo no soy docente, yo soy terapista física y trabajo con estudiantes con discapacidad. Justamente, digo, pues ponía mucha atención a la pregunta de la compañera que decía, pues yo cómo hago, pues ahora en esta situación y en el caso mío, pues con estudiantes con discapacidad, cómo trabajo por medios virtuales. Entonces, sí, por ejemplo, a mí lo que me ha tocado mucho es utilizar bastante los materiales del medio. Si bien es cierto, Montessori enfoca eso y hace ratito igual se mencionaba lo que es el uso de material que tenga, pues que estimule en este caso los sentidos de nuestros niños, que sea bastante creativo. Entonces, por ejemplo, yo pues algo les comparto, o sea, qué sé yo, si tenía que entregar alguna hoja de trabajo a un niño pequeño, obviamente considerando también la edad y todo, de pronto, por ejemplo, yo salgo de lo normal, no es que pínteme el pollito, yo le daba la hoja con la silueta del pollo y pues normalmente acá en el oriente, porque yo estoy acá en el Tena, pues tienen sus gallinitas en casa, entonces vaya, busque, recoja plumas de las gallinitas que se ha caído y a pegar eso, o qué sé yo, hacen la silueta del árbol, entonces ya no es que nomás pinte o con acuarela o con color, nada, o sea, despertar mucho la creatividad y el interés de ellos por las actividades, utilizando, como digo yo, las maravillas que tenemos en el medio, porque a nuestro alrededor existe tanta cosa, o qué sé yo, por ejemplo, yo les mandaba si van de pronto al río, pues lleven piedritas, pinte las piedras y el docente está trabajando, qué sé yo, en los números, pues el niño en las piedras me pinta los números.
Entonces, sí, ya digo, en esta situación, pues bastante, como digo yo, un poco a despertar mucho más la creatividad de lo que normalmente uno la tiene cuando esté en el aula, porque sí nos ha costado mucho, digo, pues al inicio era desesperante, porque si en el caso mío, pues ellos no tienen la tecnología, no tienen el acceso, entonces, ¿cómo se hace con ellos? Pero ya digo, sí, eso, invitarles, ya digo, pues a ser muy creativos en este sentido y utilizar bastante, aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor de los estudiantes, qué sé yo, de pronto para los pequeñitos, a lo mejor para quienes están, qué sé yo, en primaria, si están trabajando, por ejemplo, qué sé yo, vocales o números, pues que en el patio, en algún espacio que tengan con tierra, dibujen los números con un palito, cosas así, donde ya estamos, pues digo yo, de forma creativa, instaurando ese aprendizaje en los niños. Entonces, ese es mi aporte, ya digo, que utilicemos bastante lo que tengamos a nuestro alrededor, más o menos pues ya conocemos también el ambiente y sabemos de pronto qué ellos pueden tener al alcance, como para poder trabajar y que nuestras clases sean dinámicas. Ese es mi aporte. Excelente aporte, Maritza. Muchísimas gracias por compartirnos también tu experiencia. Mira, qué impresionante. Yo no había tomado en cuenta el hecho de trabajar con niños con discapacidades físicas, inclusive, que necesitan, digamos, más atención, ¿verdad? Entonces, sí, es algo importante ser recursivos y aprovechar el material que tenemos a la mano. Génesis, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Buenas noches, muchas gracias. Algo que yo quería compartir mucho con ustedes es en cuanto igual a la cuestión, a la pregunta que había hecho la compañera hace un momento, ¿no? De que tal vez por la tecnología es un poco difícil trabajar este método Montessori. Pero algo que en lo personal me ha ayudado muchísimo, aunque sí es un poco tedioso, es facilitar guías didácticas a los papitos. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿No? Yo les explico paso por paso lo que deben hacer ellos, lo que deben ayudarme a hacer, porque como usted bien dijo hace un momento, o sea, esto ya se ha convertido en un trabajo en grupo, ¿no? Estamos docentes, papitos y los niños. Entonces, conjuntamente hemos estado trabajando bastante y como bien la compañera igual mencionó hace un momento, buscar materiales que están en nuestro entorno. Algo que recordaba cuando usted mencionó a esas tablitas enumeradas, yo lo hice, pero con algo que se encuentra en todo lado, los palitos de lado. Entonces, son cositas que de cierto modo salen de lo común y hacen que los niños, a pesar de que están tras un computador, puedan indagar por ellos mismos, experimentar por ellos mismos. O qué tal también trabajar con hojas secas. Es algo que tal vez yo nunca pensé que se iba a poder usar, ¿no? Pero en realidad dar vida a personajes a través de elementos que encontramos en nuestro entorno es algo que a los niños les llama la atención. Entonces, aunque es un poquito tedioso, podemos imaginarnos que tal vez Montessori es estrictamente tener un lugar de trabajo, puede ir más allá, ¿no? Acomodarnos a la situación y siempre buscar, yo les decía a mis pequeños, tener un rinconcito nuestro, un rinconcito especial. Y claro, los papitos me ayudaron poniendo una silla de su tamaño, su mesita de su tamaño, cosas que estén a su alcance para que ellos mismos puedan trabajar de esa forma, ¿no? Y qué decir del orden. Ellos saben que tienen que recoger sus materiales a lo que acabe la clase y tienen que ayudar a levantar su mesa y a meter su silla. Entonces son cositas que a lo mejor podemos igual irnos acoplando nosotros también a la situación. Eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Génesis, porque el aporte que tú nos das justamente ha reforzado las respuestas que ya nos han dado otras compañeras y ha reforzado lo que estamos aprendiendo, todo el aprendizaje que nosotros estamos recibiendo o refrescando de pronto acerca del método de Montessori. Alexandra, te damos la palabra también. Última intervención y puedes abrir tu micrófono. Ok, sí, era también justamente para reforzar a la pregunta de la compañera. Y bueno, yo trabajo con primero de básica y nos ha ayudado bastante de esta manera. Yo les mando el día sábado, les mando la lista de todo el material que vamos a necesitar de los padres, entonces ellos ya lo tienen listo. Les mando el lunes, tal cosa, martes,
miércoles, jueves y viernes, entonces ellos no van a tener la excusa, es que no avancé, es que no cogí ni nada. Por ejemplo, se les manda a pedir la canastita con juguetes que tengan listo, la canastita con las semillas, con las tapas, con fichas, o en ese momento también se dice todos a traer una fruta, el que tengan limón, banano, lo que sea, o a traer una cuchara. Entonces ellos también buscan en su entorno y vamos teniendo los materiales que nos van a ayudar y vamos a trabajar siempre con materiales, siempre trabajamos con material concreto, lo hacemos de esa manera. De igual en los juegos, por ejemplo, como decía la compañera que me gustó, materiales del entorno. En los juegos tradicionales, por ejemplo, solo la rayuela. Los que viven en el departamento ya lo hacemos con masking, con algo. Y los que viven un poquito más afuera y tienen patio, también se les pone, pueden salir con el celular porque se conectan algunos con el celular y en el patio hacen ya se les manda las opciones con un pedazo de carbón, de ladrillo, lo que sea. Entonces siempre y de esta manera nosotros trabajamos con los niños pequeños, que esa es la manera que ellos más la van a memorizar y les gusta porque se divierten en familia. Entonces, ojalá les sirva un poquito también algo de este aporte. Sí, sí, Alexandra, Claro. correcto. Rescato la última parte que tú mencionabas, que necesitamos nosotros generar ese ambiente de motivación en nuestros niños. Acuérdense que dentro de Montessori, y esto lo vimos, si no me equivoco, en la primera clase, buscamos que el niño no solamente se involucre con su aprendizaje, es decir, que se involucre con su aprendizaje, sí, pero no solamente por la parte cognitiva de lo que va a recibir, sino que haga que se involucre emocionalmente con lo que va a aprender. Y eso, esa conexión emocional, ¿sí? Con su aprendizaje va a generar, va a despertar su motivación. Perfecto. Vamos, aquí está entonces un ejemplo o otro ejemplo de recursos Montessori. Ya podemos ir pensando en cuáles de los objetos que tenemos en casa nos pueden ayudar a generar ese material. Este material es para concepto de matemática, concepto de decena, concepto de centena, ¿sí? Es la unidad acerca de conteo, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, nosotros ya terminamos las capacitaciones, las sesiones de capacitación. Queda de aquí en adelante revisar el contenido de la unidad 4, desarrollar el cuestionario y resolver ya la actividad de aprendizaje. Por favor, no se olviden igual de participar en los foros. Generamos espacios de diálogo y justamente de intercambiar ideas. Les agradezco muchísimo por su atención. Gracias por su presencia. Gracias por dedicar este tiempo para su aprendizaje. Por supuesto, es lo más importante. Y que tengan todos y todas una excelente noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una buena noche, profe. Muchas gracias. Muchas Gracias. Hasta mañana. Compañeros. gracias por esta oportunidad. Gracias también. Muchísimas Buenas noches. gracias. Una linda noche. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Una linda Muchas noche. gracias. Gracias también a ustedes. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Con todo gusto. Buenas noches. Que estén muy bien. Gracias.